Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el vídeo 6 de 6, el último ya, del tema 2 del bloque 5. En este vídeo nos toca ya para terminar las preguntas de examen. Bueno, antes de empezar, comentar un par de detalles, un par de cosas, como son que en un principio estuve a punto de meter unas preguntas de supuesto, pero como eran las preguntas de los exámenes de turno libre de administrativos, los dos que tenemos ahora, preferí esperarme porque iba a hacer esos, como voy a hacer vídeos comentando esos exámenes, pues prefería dejar esos supuestos para no ser redundantes para esos vídeos, ¿vale? Así que, bueno, he seleccionado otras preguntas, aunque son bastante representativas igualmente, y son, en total creo que eran, no sé si eran 600, no, son más de 6 porque algunas las he ido agrupando. Son unas 10 o algo así, más o menos en total. Es, como te dije al principio, como ya te he dicho en varios vídeos de este tema, este es uno de los temas más cruciales, sobre todo porque cae mucho en supuesto, ya lo veremos cuando veamos los supuestos de examen en los vídeos de los exámenes, pero nos puede caer, o sea, y va a caer mucho. Este tema es, ya lo he dicho muchas veces, prefiero ser pesado, pero dejarlo claro, que no decirlo, que no dejarlo claro suficientemente. Este tema es súper importante. Por eso también he seleccionado tanta pregunta y tanto material. Vale, pues empezamos, ¿vale? Con las preguntas. La primera, que está sacada del examen de promoción interna de 2016, dice: señala el órgano competente para autorizar una generación de crédito por la enajenación de una máquina quitanieves propiedad del Ministerio de Fomento. Esta era la que yo decía, que me acuerdo de una pregunta hace un vídeo, 2 vídeos, no me acuerdo. Creo que fue en el vídeo anterior. Me acuerdo porque, bueno, aparte de que ya me acordaba en su momento porque la había incluido, ¿vale? Pero bueno, fíjate cómo aquí te intentan meter la palabra enajenación cuando ya te dije que enajenar era lo mismo, era vender siempre. A veces, muchas veces en esto, como es algo que está muy claro por dónde van a preguntar, tienden a complicarlo con ese tipo de cosas. Pero en todo caso, ya sea enajenar o vender, que es lo mismo, ya sea enajenar bienes o enajenar inmuebles, bienes me refiero a que no sean bienes y bienes inmuebles, que no sean edificios, por ejemplo, sino que sea, pues en este caso, una máquina quitanieves. En el caso del Ministerio de Fomento, en el caso del Estado, acuérdate que la diferencia estaba ahí, esto lo teníamos aquí, en el Estado, bueno, lo tienes aquí en este cuadrito y en el cuadrito que vimos arriba, lo tienes aquí. Estamos hablando del Ministerio de Fomento, con lo cual es el Estado, ya sea venta de bienes o enajenación de inmovilizado, venta en cualquier caso, es el ministro de Hacienda. ¿Lo ves? Tan sencillo como eso, no tiene tampoco más. Y te intentan mezclar, lógicamente te intentan confundir, no te van a preguntar, no te van a poner de opciones algo que es absurdo. Cortes Generales, el gobierno, obviamente aquí ni pinchan ni cortan, ¿vale? Aquí la duda sería ministro de Fomento o ministro de Hacienda. Es ministro de Hacienda. Función pública nos da igual, está en ese sentido desactualizada, pero esta pregunta es totalmente vigente y totalmente aprovechable, ¿vale? Porque al fin y al cabo ya sabemos que función pública no está aquí, no está ahora con Hacienda. Lo importante es que sea ministro de Hacienda, perdón, ¿vale? Así que tiene que ser la 1, es la D, de dedo. Que esto también lo comento porque... Uy, ya se ha visto la otra. Bueno, la 1 es la D, perdón. Hacemos como que no hemos visto nada. También lo comento porque muchas veces... Esto es muy importante y sé que lo he dicho ya millones de veces, pero me da igual, porque esto es de las cosas más importantes y la gente suele pensar de otra manera, y yo creo con mal criterio. Y es que, por ejemplo, esta pregunta la da por desactualizada. A lo mejor una editorial cuando está seleccionando las preguntas de los exámenes para meterlas en sus libros y demás, esta pregunta no la registra, digamos, porque la considera desactualizada o por no ponerse a hacer correcciones, simplemente la da o la descarta. Pero esta pregunta nos está alertando sobre la importancia de ese cuadro que hemos visto arriba, que ya te lo dije, ¿vale? Con lo cual estaríamos perdiendo la ocasión de tomar conciencia de esa importancia, que es en realidad para lo que nos sirven estas preguntas, aparte de para repasar. Es un detalle nimio que aparezca ahí función pública, porque en realidad lo que importa, ya lo sabemos, es que sea el ministro
del departamento en cuestión o el ministro de Hacienda. ¿Vale? Ya sabemos que Función Pública estuvo con Hacienda antaño, pero, en fin, es un detalle nimio para lo que no es... O sea, que no echa por tierra en absoluto lo que te estoy diciendo, ¿vale? Que es la importancia que pone de manifiesto aquí sobre esa parte del tema, ¿vale? Bueno, seguimos. Pregunta siguiente, 2.1, las he agrupado, ya verás, pero bueno, da igual. Según el artículo 40 de la ley 47/2003, general presupuestaria, en la clasificación económica del estado de gastos de los presupuestos del Estado son gastos por operaciones de capital: A, inversiones reales y las transferencias de capital; B, inversiones reales, transferencias de capital y el fondo de contingencia; C, inversiones reales, las transferencias de capital y los activos financieros; D, inversiones reales, transferencias de capital y los activos y pasivos financieros. Vale, esto lógicamente simplemente tenemos que ir a los múltiples cuadros y nos están preguntando por operaciones de capital, pues esto lo tenemos aquí, por ejemplo. Operaciones de capital, ya vimos que el fondo de contingencia iba aparte. Operaciones de capital son 6 y 7, inversiones reales, transferencias de capital. Punto, no hay más. Con lo cual, la cosa no tiene mucho misterio. Es la A, tiene que ser la A, o yo ya digo, o me retiro. 2.1 es la A, correcto. Vale, pues seguimos. 2.2 bueno, fíjate como en este caso fue en un mismo examen, ¿vale? Pero ya vas a ver como hay preguntas de años distintos que nos están preguntando no textualmente lo mismo, pero prácticamente por lo mismo, que es lo interesante de hacer estos exámenes, ¿vale? Dice, y estas preguntas son de gestión, pero estas preguntas nos las pueden poner a nosotros perfectísimamente, sin ningún tipo de problema, vamos. De hecho, no son ni más complicadas ni nada. ¿A qué concepto presupuestario? Dice la 2.2, se imputan los ingresos por intereses derivados de inversiones financieras en títulos de valores emitidos por el Estado. Vale, aquí es donde vimos... cuando veíamos la clasificación, los capítulos de ingresos, que había uno que era un poco confuso o que se llamaba un poco engaño, porque era lo de los ingresos patrimoniales. O sea, esto tiene que estar por aquí. Ingresos patrimoniales, que es el quinto. Esto yo te dije que no te liases sobre todo con activos y pasivos financieros, porque los ingresos patrimoniales son las rentas que te dan, como imagínate, ya creo que te lo dije en aquel vídeo, que te imaginas la típica figura del rentista, el que tiene patrimonios y que esas rentas le van dando un rendimiento. En este sentido, lógicamente, está desde el ejemplo que te pongo aquí del alquiler de un edificio público que le da una renta mensual, pero también puede ser activos, ¿vale? También pueden ser inversiones en bolsa, aunque suene a financiero, pero ese rendimiento que te da periódicamente, eso también son ingresos patrimoniales, que es el caso, si no recuerdo mal, el caso que nos está poniendo aquí. Nos dice a qué concepto presupuestario se imputan los ingresos por intereses derivados de inversiones financieras en títulos de valores emitidos por el Estado. ¿Vale? O sea, nos está preguntando, han tenido la benevolencia de no ponernos en los capítulos 8 y 9, pues simplemente con que supiésemos que estábamos hablando del capítulo quinto de ingresos patrimoniales, ya lo demás es eso, es tener un poco aquí el ojo hecho y saber que nos están preguntando implícitamente por el capítulo 5, sin más. Con lo cual, lo demás... lógicamente no tenemos que sabernos el desglose hasta artículo y concepto, ¿vale? Con saber el capítulo generalmente, y en algunos casos, sobre todo en gastos, el artículo sí, pero aquí en ingresos difícilmente nos van a preguntar. Y estamos hablando, ojo, de gestión, que la gente suele pensar, no, es que en gestión pregunta. No, en verdad no, para nada. Las fluctuaciones, como ya hemos dicho alguna vez, se deben más a años concretos que sean más difíciles. O sea, por ejemplo, el año de administrativos de hace 2 convocatorias fue las primeras 60 preguntas fue bastante difícil,
y seguramente ahí puedes encontrar preguntas mucho más difíciles que la pregunta media de gestión, porque fluctúa, pero yo pienso que es más por año. 2.2 decimos la C. Si no es la C, sí, que alguna vez, o sea, me puedo pegar el patinazo. 2.3 también de gestión del año siguiente. Nos dice, se imputará dentro del presupuesto de gastos del capítulo 6, fíjate cómo son, nos está preguntando por el mismo cuadro que estábamos viendo arriba, o sea, es lo mismo, pero claro, no nos van a preguntar siempre la misma cosa en concreto. Se imputará dentro del presupuesto de gastos del capítulo 6, ya tenemos que tener en mente automáticamente inversiones reales, la adquisición, inversiones reales y también encuadrarlo dentro de operaciones de capital, ¿vale? Y operaciones de capital, ya puesto, siempre en contraste con operaciones corrientes. Acuérdate, operaciones corrientes era todo lo periódico, lo fugaz, lo fungible. En este caso, frente a las operaciones de capital, donde está, por supuesto, el capítulo 6, que es aquello que de algún modo va a permanecer, ¿vale? Que sirve para aumentar la inversión, aumentar el capital, en última instancia, de la administración. Con esa idea ya de por sí, solo con esa idea diferenciadora entre lo que es corriente y lo que es de capital, ya nos daría un poco para contestar a la pregunta. Simplemente también hay que tener aquí la vista, porque fíjate cómo nos intentan liar. Dice A. La adquisición de libros, publicaciones, revistas y documentos en cualquier tipo de soporte cuando sean adquiridos para formar parte de fondos de biblioteca. No te digo nada, ¿eh? O sea, a ver si no te quiero dar pistas. B. La carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas, el arrendamiento de un edificio, D. La adquisición de deuda del sector público. Bueno, en realidad la duda aquí o la confusión podría estar en realidad entre la A y la C. La cuestión es que arrendamiento de un edificio, tú no estás adquiriendo un edificio, estás pagando, o sea, no estás incrementando tus posesiones, estás simplemente, es como el que paga la luz, con lo cual esto es un gasto corriente, al fin y al cabo. Frente a eso, y esto que parece un poco raro, pero si fíjate en el matiz, dice, la adquisición de libros, publicaciones, cuando sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas, es decir, cuando forman parte, cuando se van a archivar, se van a hacer inventario y van a permanecer. ¿Ves el matiz? Esa es la clave en realidad de esta pregunta. Por eso estamos hablando de capítulo 6 y de operaciones de capital. La 2.3 tiene que ser la A, por lo tanto. Aparte de que creo recordar que te pone que te lo pone explícitamente, ¿vale? La ley, que no es simplemente un caso imaginado. Pero que si entiendes lo que es la lógica, pues puedes hacer eso, aparte de luego descartar las otras, ¿vale? Que ya se descartan un poco por sí solas. 2.4, también de gestión, dice, ¿a qué capítulo del estado de gastos se imputará la adquisición de deuda pública? Bueno, fíjate cómo nos están preguntando por lo mismo en varios años y estas preguntas nos pueden caer en administrativo perfectamente. ¿A qué capítulo está? Vale, y ahora tenemos que hacer un poco de memoria. Acuérdate de lo que vimos en el vídeo respectivo sobre esta cuestión, como yo te decía siempre que tuvieses que pensar en lo que le suponía a la administración la adquisición de lo que fuese. Es decir, más que en lo que acababa de suceder, lo que sucedía potencialmente. Es decir, cuando se adquiere deuda pública, cuando se adquiere realmente el gasto, lo que está haciendo es comprar deuda. Da igual que sea, en el fondo aquí da igual que sea deuda pública o privada, porque lo que nos está diciendo es que el Estado está gastando para comprar deuda. Con lo cual lo que está haciendo no está emitiendo deuda, no está teniendo ingresos, está gastando, ¿vale? Es un gasto, obviamente, eso no lo está diciendo, pero ¿para comprar qué? ¿Qué es comprar deuda? Comprar deuda es adquirir un derecho a que esa deuda te la devuelvan, a que esa deuda que tú has adquirido en algún momento te den el dinero, al fin y al cabo. Pues, por lo tanto, entonces estamos hablando de activo.
activo tiene que ser capítulo 8. Activos financieros, pasivos financieros. Con lo cual, la 2.4, por eso, por lo que te digo, estamos hablando de la adquisición de una obligación o de un derecho. En este caso es un derecho. Espérate, 2.4. 2.4 es... Uy, que me asusta, visto la... 2.4 la C. Sí, la C, capítulo 8, ¿vale? Bueno, la siguiente nos dice, de conformidad con el artículo 58 de la Ley General Presupuestaria, cómo se tienen que financiar las incorporaciones de crédito que afectan al presupuesto del Estado. Vale, fíjate que esto era el caso que vimos de la financiación de las incorporaciones que vimos aquí arriba. Bueno, esto lo tienes tanto aquí, en este cuadro que te dije, uno de los dos cuadros resúmenes, incorporaciones de crédito, como aquí, al final de las incorporaciones, teníamos la financiación. Te dije que la financiación era uno de los puntos que había que saberse siempre, igual que quién era competente, igual que todos los detalles sobre la tramitación. Te pueden preguntar cualquier cosa en el Estado, baja en fondo de contingencia o baja en créditos de operaciones no financieras. Punto. Esas son las formas de financiación en el Estado de las incorporaciones de crédito y es por lo que nos están preguntando. No tiene más esta pregunta. Con lo cual, fíjate también cómo nos meten un montón de texto para frenarnos. Dice fondo de contingencia o baja en otros créditos de operaciones no financieras. Es la A. O sea, no hace falta... Lo demás es todo distracción. Es que simplemente hay que saberse eso. Es que no... Aquí sí que no hay mucha más historia. 3, de todas formas vamos a confirmarlo. 3, la A, vale. Seguimos, la 4. Nos dice, en el Estado, ¿quién autoriza los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia cuando se financien con cargo al fondo de contingencia? Justo nos está diciendo las únicas posibilidades en las cuales no había que recurrir, digamos, a la versión más complicada, que era todas las demás. Aquí nos está diciendo, acuérdate del puzzle ese que vimos, justo cuando, por un lado, no se financien con cargo en otros créditos, por lo tanto se financien con cargo en el fondo de contingencia, ni deuda pública obviamente también, luego era uno de los requisitos que se financien con cargo en el fondo con cargo al fondo de contingencia. El otro requisito era que fuesen del ejercicio corriente o del anterior o del ejercicio previo, pero se hubiese anulado créditos, se hubiesen anulado los créditos respectivos. Justo nos está diciendo eso. Extraordinarios y suplementos para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia. Era la condición, ¿vale?, de la que estamos hablando cuando se financien con cargo al fondo de contingencia. Era justo el encaje de cosas que se daban para que no fuera necesario que la autorización mediante ley de las Cortes Generales. La otra opción era Consejo de Ministros. Autorización, acuérdate, de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, solamente estábamos entre dos, entre Cortes Generales por ley y Consejo de Ministros. No había más, con lo cual estas dos ya se podían descartar por sí solas. La única duda que podíamos tener era entre estas y se resuelve como te he dicho. De todas formas lo tienes arriba, obviamente. En el artículo, si no recuerdo mal, está en el artículo 55 también de la Ley General Presupuestaria. Y es la 4, debe ser la B, porque si no es la B, yo voy a tener un problema. Sí, la B. Vale, pues seguimos. 5.1, esta pregunta, te advierto, es de un examen de turno libre de administrativos, de los dos que tenemos, así que si no los has hecho todavía, sáltatelo, no la mires, porque es bueno que te lo reserves para poder hacerlos en un momento oportuno. También por eso no he querido meter las preguntas de supuestos de esos dos exámenes que tenemos, porque me parece que eso es para que los hagas en el momento apropiado, ¿vale? Pero bueno, suponiendo que lo has hecho, ya te doy tiempo para que lo puedas saltar, la vamos a hacer igualmente, ¿vale? Según lo que está, también para que veas cómo se parece a todo lo que estamos viendo. Según establece la Ley General Presupuestaria, en el presupuesto del Estado los créditos para inversiones reales se especifican a nivel de
Bueno, esto es lo que vimos en el cuadrito aquel que veíamos por un lado los organismos autónomos y por otro el Estado, y veíamos el nivel de, o cómo se especificaban, ¿no? En este caso, veíamos que las excepciones en ambos casos estaban en los capítulos 1, 2 y 6, es decir, gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales, y que eran, digamos, un poco más restrictivo en el Estado, porque era artículo, artículo, capítulo, frente a en los organismos autónomos, que eran capítulo, capítulo, capítulo. Es decir, 1, 2, 6 en los organismos autónomos, capítulo. Estado eran 1, 2, 6, pero eran artículo, artículo, capítulo. ¿Vale? Todo lo demás a nivel de concepto. Y luego los llamados créditos que hemos llamado vinculantes, ¿vale? Para entendernos. Luego, dicho esto, ya más o menos te he dicho la respuesta, porque, o sea, también lo tienes aquí. O sea, que es que, para que te acuerdes, todo esto estaba en este cuadrito de aquí. ¿Qué es esto? ¿Vale? Lo que te acabo de decir es este cuadro. Repito, según establece en el presupuesto de Estado los créditos para inversiones reales, estamos hablando del capítulo 6, se especifican en el Estado, bueno, en el Estado en este caso al ser el 6 da igual, porque son los dos a nivel de capítulo. Con lo cual 5.1 debe ser la D. A ver, 5.1D. 5.2, en el presupuesto de un organismo autónomo. Bueno, te llamo aquí la atención sobre esto. Fíjate cómo en el examen de promoción interna del año anterior nos están preguntando por el mismo cuadro. Obviamente no nos preguntan lo mismo, pero nos están preguntando justo el mismo cuadrito, ¿sabes? O sea, para que veas lo importante que es hacer los exámenes oficiales. O sea, es que esto... es que no me cansaré de decirlo. Porque todavía hay gente que... No sé, yo alucino con eso, que dice, no, o no los hace, o los hace al final, o no sé. Fíjate cómo es la misma pregunta casi, no te la copian casi por vergüenza. De hecho, el orden de los ítems, de las opciones es el mismo. Obviamente también tiene sentido que sea así, que no te lo pongan mezclado, pero bueno, podría ser al contrario, vaya. Dice, en un organismo autónomo, créditos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, es el capítulo 2. Ya vimos que aquí todas las excepciones son de capítulo, con lo cual es también la D. Ya nos da igual en organismos autónomos el 1, el 2 y el 6, que eran las excepciones, son a nivel de capítulo, con lo cual 5.2. Pero sobre todo lo pongo, o sea, esta pregunta la he puesto para llamarte la atención sobre esto. O sea, el año anterior en promoción interna cayó casi la misma pregunta. O sea, te están preguntando por la misma historia. Es que, en fin, creo que me entienden, ¿no? 5.2 D. 5.2, o como no sea la D, siempre tengo como un poco... Sí, la D, claro. Siempre tengo como un poco de miedo de estar equivocándome con esto. 5.3, con carácter general, en el presupuesto de los organismos autónomos, los créditos se especificarán en los niveles... se especificarán a nivel de concepto, salvo, y esta otra vez la misma pregunta, en este caso de promoción interna de 7 años antes o de 6 años antes, nos pone lo mismo, ¿vale? Esta tampoco nos vamos ni a parar mucho. 1, 2 y 6 se especificarán a nivel de capítulo, que es lo que acabamos de decir. Aún así, yo no puedo evitar, tengo como... Siempre me da, ya digo, 5.3, 5.3 es la A, lógicamente. Es justo lo de antes, pero date cuenta cómo te están preguntando una y otra vez por lo mismo. Luego la 6 es ya la última respecto al crédito presupuestario patatín patatán del presupuesto de gasto. ¿Ante qué capítulo de la clasificación económica estamos? Bueno, aquí lo que hay que saberse, lógicamente, son los capítulos y saber dónde está localizado. El capítulo está la clasificación económica y el capítulo, lógicamente, es la primera de las 3 cifras. Es el 2. Capítulo 2, fíjate cómo sabiéndote solamente la lista de
de la clasificación económica. En fin, o sea, para que veas lo importante de eso. Luego, no te creas que porque no están apareciendo modificaciones presupuestarias no son importantes, ¿vale? Te lo digo esto un poco al hilo de lo que decía al principio, de que me dejé las preguntas de supuesto para cuando veamos los supuestos, cuando comentemos los exámenes oficiales, porque realmente ahí es en esas preguntas donde caen más el tema de las modificaciones presupuestarias. Así que no te vayas a pensar que estamos viendo mucha clasificación económica y lo de la especificación de los créditos y todo eso, no te vayas a pensar que las modificaciones presupuestarias no caen. O sea, caen tanto, no voy a decir más, pero caen muchísimo también. Bueno, no me lío. Capítulo 2 es la B, gastos corrientes en bienes y servicios. La 6 es la B, gastos corrientes en bienes y servicios. Vale, pues nada, hasta aquí el tema 2 del bloque 5. Espero, como siempre digo, que te haya resultado instructivo. Este tema, por favor, ten muchísimo cuidado con él, porque es súper importante. Cae muchísimo, caen supuestos, lo vamos a ver, o sea, lo has visto ahora, pero sobre todo lo vas a ver también cuando comentemos ese supuesto, los supuestos, como te decía, de los exámenes de turno libre. Y bueno, por otra parte, pienso que este tema, con lo que tienes de mi material, prácticamente no te hace falta nada más. Es muy difícil que te pillen en un renuncio porque está muy claro. O sea, es un tema que renta mucho estudiarlo, porque es esto, básicamente. Hay otros temas que no te puedo decir, mira, aquí no las tengo todas conmigo. En este casi te puedes incluso relajar en el sentido de confiar y centrarte en machacar esto que tienes y si dominas esto, casi todas, es muy difícil, ya digo, es muy difícil, tienen que ponerse muy enrevesados para que te puedan pillar. Así que nada, no me enrollo más, te dejo tranquilo, tranquila, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.